Hola amigos del Cuidemos a Chile y del Nacional Libertario. Qué gusto saludarlos. Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar algunos conceptos que llevan a una confusión de todo tipo. La confusión entre cambio climático, calentamiento global, contaminación atmosférica con gases de efecto invernadero, el famoso límite de los 2 grados Celsius, por sobre la cual el clima entra en una fase de disrupción, y finalmente el nuevo concepto de emergencia o crisis climática. Bueno, cambio climático fue un nombre que se adoptó el año 2004, convenientemente reemplazado por el concepto de calentamiento global. ¿Y por qué fue eso? Porque resulta que hacia el año 2004 ya hacía 7 años que se había detenido el calentamiento global. Entonces un negociador climático sueco de nombre Bo Killen dijo textualmente, y están los correos, dice, sería conveniente cambiarle el etiquetado calentamiento global a uno más amistoso como cambio climático. Y después se explayaron en su definición, admitiendo que cambio climático incluía más frío, más calor, más inundaciones, más sequías. Entonces hoy día todos los eventos climáticos o meteorológicos o eventos de clima extremo o cualquier cosa está incluido dentro del cambio climático. Esa es una de las confusiones que es bueno aclarar. La segunda es que hoy día también se confunde fácilmente contaminación con gases de efecto invernadero y son una cosa totalmente distinta. Los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, es un no contaminante. Eso hay que tenerlo muy claro. Y no solamente eso, sino que es vital para la vida vegetal y animal en la Tierra. Nadie puede estar en contra de reducir los verdaderos gases contaminantes, los famosos NOx, los anhídridos sulfurosos y un montón, una lista muy larga de otros contaminantes, qué sé yo, el plomo, el monóxido de carbono, etc. Por supuesto que sí, ¿ya? Y dicho sea de paso, hoy día el parque automotriz mundial contamina el 3% de lo que lo hacía en los años 60 y 70. Y eso sin Naciones Unidas imponiendo ninguna regulación o mitigación. Simplemente con las leyes del mercado y la competencia se ha logrado eso. Y en la aviación también. El famoso límite de los 2 grados Celsius, por sobre la cual el clima entraría en una fase de disrupción o descontrol total, hagamos lo que hagamos, eso provino de una opinión que expresó el Premio Nobel de Economía, que se lo ganó el año pasado, por ahí por septiembre, el año 1975, antes de que este señor se transformara en asesor del presidente Jimmy Carter entre los años 76 y 79. Y él dijo una frase que más o menos dice así, dice, se me ocurre, que si la temperatura subiera por sobre los 2 grados Celsius con respecto a lo observado en la era preindustrial, el clima entraría en una fase de descontrol o desestabilización total, algo así. Bueno, quedó en el baúl de los recuerdos hasta que Naciones Unidas lo desenterró en la cumbre de Cancún el año 2010. Ante lo cual, el mismo señor Nordhaus, el año 2012, dijo desde la Universidad de Yale, donde él es académico, que en términos de costo-beneficio, lo mejor es no hacer nada durante los próximos 50 años, en términos de medidas de mitigación y adaptación. Eso es. Y finalmente, el famoso concepto emergencia climática o crisis climática global, bueno, es el nuevo nombre rimbombante que sacó Naciones Unidas el año pasado en la cumbre Katowice en Polonia. Fíjese usted que los conceptos que viene cambiando Naciones Unidas convenientemente vienen de los años 70. Primero partieron con el enfriamiento global, después el calentamiento global, después el cambio climático, disrupción climática global, clima extremo, emergencia global climática y crisis climática global. Ya vamos en 7. Quizás con cuál vendrán para la COP25.
estimo que Naciones Unidas está tremendamente preocupada, dado que en enero del año pasado, la secretaria general de la Convención Marco de Naciones Unidas, la señora Patricia Espinosa, dijo en conferencia pública que el 84% de los países no habían cumplido con sus obligaciones financieras firmadas en el Acuerdo de París. Y hacia octubre de ese año, el 92% de los países no habían pagado. Entre ellos, por supuesto, China, Brasil, y los que más se llenan la boca con esto del cambio climático y las medidas de mitigación, Francia y Alemania. Entonces yo creo que se están quedando sin recursos. Ese es un motivo. En segundo lugar, los países que representan más del 60% de las emisiones de CO2, de hecho, no están en el Acuerdo de París. Desde luego, Estados Unidos, Rusia, India, China, pero a eso hay que agregarle países como Saudi Arabia y Brasil, más otros que están muy nerviosos como Australia, Sudáfrica, Turquía. Entonces, Naciones Unidas al día de hoy está haciendo agua. Y esa tal vez es la razón por la cual en la cumbre que se hizo a final de septiembre le fue prohibido el derecho a subirse al escenario a hablar a países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Japón, por promover la generación eléctrica basada en carbón. Entonces, esa cumbre se basó en un informe muy cortito y hecho muy a la rápida por la Organización Mundial de Meteorología, que pertenece a Naciones Unidas, que se llamó El Clima Global en el periodo 2015-2019. Y ese informe básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice que el cambio climático se está acelerando en todas sus variables, en la temperatura, en los niveles de CO2, en la acidificación oceánica, en los niveles oceánicos, en los deshielo, principalmente Groenlandia y la Antártica, en los eventos de clima extremo y en los incendios forestales o incendios de selvas tropicales. Bueno, efectivamente Naciones Unidas, para demostrar que la temperatura se está acelerando, ocupa el siguiente argumento. Sostiene que entre 1850 y los tiempos actuales la temperatura subió 1,1 grados, pero solo en el periodo 2011-2015 subió 0,2 grados, y el periodo 2015-2018 es el periodo de mayor temperatura jamás registrado. Bueno, veamos en qué consiste esto. Primero que nada, el periodo 2011-2015 es un error estadístico. ¿Por qué? Porque incluye nada menos que el evento de lo que se llamó el Niño Godzilla. La corriente o la oscilación térmica del Niño siempre hace subir drásticamente o muy acentuadamente la temperatura global de la atmósfera. Entonces lo toma ahí en un periodo de 5 años. Entonces por supuesto que va a demostrar de que la temperatura subió 2 grados en un periodo corto, lo que es también una falacia desde el punto de vista de la Convención en Meteorología, que toma periodos de 30 años. En segundo lugar, en el periodo 2015-2018 usa otro error estadístico que consiste en trazar líneas distintas de temperatura acortando los tiempos, y eso lo voy a explicar en el siguiente gráfico. Esta es la manera que Naciones Unidas tuvo en su informe cuarto del año 2007 para intentar demostrar de que la temperatura global se está acelerando. En esas 4 líneas de distintos colores que ustedes pueden ver ahí. La roja marca la tendencia de la temperatura, suponiendo válido este gráfico de temperatura, que es falso, pero vamos a suponer para estos efectos de análisis que es verdadero, la tendencia entre 1860 y la actualidad. Y después de eso agrega las líneas azul, naranja y amarillo, en donde tratan de demostrar esa aceleración de la temperatura. Eso es una falacia, una trampa, un truco estadístico absurdo. Lo correcto es mostrar esto, que entre 1860 y 80 hubo un calentamiento global, después entre 1910 y 1940 otro, y 1975 a 1996 otro. Más o menos de igual intensidad e igual duración, como se puede ver en el gráfico a través de pendientes similares. Lo otro, lo que hizo Naciones Unidas y ese truco, sería equivalente a, por ejemplo,
considerar la tendencia de una curva sinusoidal como un seno o un coseno, que por definición tiene tendencia cero, como todos ustedes comprenderán fácilmente. Bueno, haciendo el mismo truco de Naciones Unidas, si yo escojo convenientemente el origen, el punto de origen y el punto de destino, podríamos tener una tendencia de esa curva a la baja, o bien, escogiendo nuevamente convenientemente los puntos de origen y destino, una tendencia al alza, que es precisamente lo que muestra el gráfico de temperatura global y su aceleración. Ese es el absurdo. En tercer término, periodos tan calurosos o más calurosos que el actual se registraron en la década entre 1910 y 1940, con picos de temperaturas igual o superiores que los actuales. Naciones Unidas, al igual que agencias gubernamentales norteamericanas como NOAA y NASA, convenientemente han minimizado esa época con varios trucos en sus modelos de estimación de temperatura, en que han bajado la temperatura antes del año 98 y la han subido posterior a ese año, de modo que el calentamiento global de los años 30, que fue similar en magnitud y en duración al actual, aparece muy por debajo a lo que hoy día la Tierra está experimentando. Y finalmente conviene siempre tomar esto en un contexto. ¿Ya? Nosotros venimos saliendo de una mini era de hielo que terminó en 1850. Entonces, en buena hora estamos viviendo en tiempos más cálidos, que permite, entre otras cosas, tener la población que la Tierra tiene hoy día. Y finalmente, con respecto a esta pregunta, también hay que tener en consideración que la Tierra, en los últimos 10.000 años, el 95% del tiempo ha estado más caluroso que en la actualidad. Bueno, en ese informe, Naciones Unidas sostiene que en el quinquenio, en los 5 años que van del 2014 al 2019, con respecto al quinquenio anterior, 2009-2013, los niveles de CO2 en la Tierra han subido un 20%. Bueno, vamos viendo. Primero que nada, el periodo 2014 a 2019 son 6 años, no 5. Y hay primer error fatal, está considerando 6 años en vez de 5. Segundo error, los datos del año 2019 recién van a salir publicados el año 2020 en cualquier base de datos sobre emisiones globales antropogénicas de CO2. Segundo error. Tercer error, los niveles de CO2 que el hombre emitió en el periodo 2014 y 2018 fueron 166 gigatoneladas versus en el periodo 2009-2013 de 158 gigatoneladas. Eso, amigos míos, da un aumento de 5%, no 20%. Calcúlenlo ustedes, es muy fácil. Ahora, ¿quién dio cuenta de ese aumento de 5%? No fue el mundo, no fue Europa, no fue Estados Unidos, no fue la OCDE, fue China. Bueno, efectivamente ese informe nos muestra que entre los años 93 y 2018 el nivel de los mares subió en promedio 3,2 milímetros por año. Pero entre el año 2009 y 2016 subió 4 y entre el año 2014 y 2019 subió 5 milímetros. Bueno, vamos viendo. Primero que nada, incurren en el mismo error estadístico o falacia estadística que ya mostré para el caso de la temperatura. Exactamente igual. Muestran a través de distintos trazos cómo se va acelerando la temperatura. En segundo lugar, y usando la misma fuente de datos de este informe, que es el satélite Poseidón con sus instrumentos TOPEX, JSON 1 y JSON 2, nos revelan que los niveles del mar entre el año 2007 y 2016 subieron 3 milímetros por año promedio, entre el 2014 y 2019 3,4 milímetros por año. ¿Qué significa eso? Que le inventaron casi 2 milímetros más por año en el último periodo. Ahora, hay que dejar muy claro lo siguiente.
los instrumentos TOPEX, JSON 1 y JSON 2, tienen un tremendo error aleatorio que no han podido solucionar los norteamericanos, en que miden un nivel oceánico con un error más o menos 20 a 40 milímetros para una medición que varía 2 o 3 milímetros por año. Entonces no sirve. Lo que realmente resolvieron este problema fueron los europeos con su satélite Envisat. Y ellos, entre el periodo 2004 al 2011, en total los niveles del mar subieron 2,58 milímetros, lo que equivale a 0,323 milímetros por año. Y esa es la más precisa medición que ha logrado la tecnología actual en medición de los niveles del mar. ¿Y qué es lo que solucionaron ellos? El problema que se llama degradación orbital con un instrumento que se llama altímetro de calibración interna, cosa que los norteamericanos hasta el día de hoy no han podido lograr. Y esa es la medición más exacta que podemos contar. Lamentablemente ese satélite, el año 2011, se echó a perder y dejó de entregar información. Bien, el informe de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Meteorología de Naciones Unidas, nos indica que la acidificación oceánica ha aumentado en 26% desde 1760. Bueno, veamos qué es eso. Antes que nada, los océanos están muy dentro de la escala básica, es decir, el concepto es erróneo. Los mares están en la escala alcalina del pH, no en la escala ácida. Se define que un líquido es ácido cuando su pH está en el rango 0 a 7 y alcalino o básico cuando está en el rango 7 a 14. En 1760 se estima que los océanos tenían un pH de 8,176 y esa alcalinidad se ha reducido a estos tiempos a 8,104, es decir, su alcalinidad se ha reducido en 0,9%. Jamás ha estado ácido. Si es por eso, nosotros deberíamos estar pagando impuestos por mitigación y adaptación para que no llueva nunca más, porque el agua de lluvia sí está bien dentro de la escala básica, ácida, en un pH que es mayor que 5. Entonces deberíamos evitar que las aguas de la lluvia lleguen a los océanos. Entonces, por donde se le quiera mirar, esto es un absurdo. Bueno, nuevamente, como indica la Organización Mundial de Meteorología, el descongelamiento de los hielos se está acelerando, al igual que la temperatura, la acidificación, el CO2, etc. Bueno, veamos los números que indica este informe. Ellos indican que en el periodo 79 a 1990 la tasa de pérdida fue de 40 gigatoneladas por año. Y en el periodo 2009 a 2017 esa pérdida subió a 252 gigatoneladas por año. Entre medio se aceleró, ¿no es cierto? Esto implica entonces que la masa total perdida de hielo en el periodo 79-2017 fue de 4,51 trillones de toneladas. Por Dios que suena mucho eso, ¿no es cierto? Pero vamos viendo. Resulta que el volumen total de la Antártica en masa es de 27.602 trillones de toneladas, lo que implica que, de ser ciertas estas cifras de este informe, lo que se derritió fue el 0,016% y lo que permaneció o no se derritió fue el 99,98%. Pero hay un pequeño problema con los datos de este informe, que la NASA nos indica una cosa muy distinta. En el periodo 92-2001 midió un aumento de 112 gigatoneladas por año, esto considerando pérdida, o sea, de hielos, con ganancia, acumulación de hielos. Y bajó el crecimiento, entiéndase bien, el crecimiento bajó de 112 a 82 gigatoneladas por año entre los años 2003 y 2008. Entonces, nada anormal está ocurriendo hoy y desde 1850 no existe un quiebre
desde el inicio del aumento de CO2 en 1950. Es decir, los deshielos comenzaron 100 años antes que el hombre empezara o la atmósfera empezara a experimentar un aumento de la concentración de CO2. Veamos qué dice Naciones Unidas o la Organización Mundial de Meteorología sobre Groenlandia. Dice más o menos textualmente que los hielos de Groenlandia se mostraron estables en el periodo 82-2010, pero en el periodo 2011-2015 se aceleró su deshielo. Bueno, antes que nada está emitiendo una especie de opinión cualitativa y solamente hace referencia a deshielos en localidades, pero no en el territorio completo. Por lo tanto, para poder hacer algún tipo de análisis tenemos que recurrir a otros informes, ¿no es cierto? Para, primero que nada, saber cuánto hielo tiene Groenlandia y cuánto teóricamente ha perdido desde 1900. Groenlandia tiene una superficie aproximada, un volumen, perdón, aproximado de 2.750.000 kilómetros cúbicos y según estudios como por ejemplo de Kielsen et al., hasta la fecha, desde 1900, ha perdido el equivalente tal de que la cantidad total de hielo en Groenlandia fue de 0,42% y el 99,58% permaneció intacto. Pero aquí hay un problema, porque Naciones Unidas entra derechamente en una contradicción vital, porque en su informe cuarto, AR4 del año 2007, dice textualmente que para derretir la mitad del volumen de hielo de Groenlandia, que a su vez produciría o provocaría un aumento de los niveles oceánicos de 3 metros, se requeriría de manera sostenida y continua de una temperatura 5,5 grados superior a la actual, durante miles y miles de años. Díganme ustedes. Entonces, nuevamente, nada ha pasado con Groenlandia. Al igual que en la Antártica, no ha habido ningún quiebre desde 1850 del término de la mini era de hielo, y todo ello 100 años antes de que el hombre o la industria humana empezara a emitir CO2. Bien, este informe de la Organización Mundial de Meteorología nos indica que los eventos de clima extremo están aumentando, al igual que los medios en todo Occidente nos bombardean todos los días con un tornado por aquí, un huracán por allá, un pedacito de hielo que se derritió aquí, una sequía como por ejemplo en la localidad de Chile. Tengamos siempre presente que la sequía en Chile es un evento local, no global. Bien, en este punto Naciones Unidas es tremendamente vago y cualitativo. No da grandes cifras, pero veamos nosotros algunas cifras. En la década 2000-2010, comparado con la década de 1900-1910, la tasa de mortalidad debido a eventos de clima extremo ha disminuido en un 98%. Y eso sí, se le puede llamar medidas de adaptación llevadas a cabo por las naciones en forma independiente, soberana, sin la intervención de Naciones Unidas. Pero veamos otros datos, otras tendencias. Las pérdidas económicas fueron mucho menores en la década 2000-2010 versus 1990-2000. Los tornados han decrecido en los últimos 70 años. Los ciclones están hoy en su mínimo nivel desde los 70. Los huracanes fueron más intensos y frecuentes en la primera mitad del siglo XX. Las tormentas tropicales muestran clara tendencia a la baja en los últimos 50 años y las sequías, desde las anormales hasta las excepcionales, han tenido una tendencia sostenida a la baja desde los años 80. Efectivamente, los incendios forestales, desde luego, para este informe se están acelerando en todas partes. Pero veamos los datos duros. Entre el año 1900 y el año 2000, los incendios forestales a nivel global han disminuido en área en un 27%,
Pero a eso hay que agregarle un elemento muy importante. La población en ese periodo subió 3,7 veces. Ahora, por supuesto, hace referencia al Amazonas, ¿no es cierto? En general, este informe, como decía, es vago y solamente enumera casos puntuales. El caso del Amazonas, hoy día, a octubre del año 2019, cualquiera haya sido la causa de los incendios en Brasil y en Bolivia y otras partes, está muy por debajo de la media desde el año 2003. La COP25 es una especie de fiesta, es como el término de un proceso del año completo. Todo está predefinido, las conclusiones se van a conocer días antes en otra mini cumbre, que en este caso este año será en Costa Rica. Y ahí es donde se van a conocer en un informe muy corto las políticas para hacedores de políticas públicas de todos los países del mundo. Ahora, con respecto a las conclusiones, en la cumbre de Nueva York de final de septiembre ya se dieron a conocer, ya se dio a conocer en qué estado estaría el clima y la aceleración de todas sus variables, como ya explicamos en este video. Sin embargo, es muy probable que vengan con más alarma y más miedo, más terror, en términos de poner nuevos límites. Ustedes recordarán que hasta antes del año pasado, el límite máximo de temperatura era 2 grados Celsius y el fin de los tiempos era el año 2100. Bueno, a partir de Katowice, ese límite se bajó a 1,5 grados Celsius y el fin de los tiempos será el año 2030. Bueno, eso lo vamos a ver con más precisión después de la reunión de Naciones Unidas en Costa Rica, previo a la COP25. Ahora, lo que sí hay que poner especialmente atención, que recomiendo a todos los chilenos que presten atención, es al énfasis que le ha dado este gobierno a que todos los países del mundo lleguen a un acuerdo en el famoso artículo 6 del Acuerdo de París relativo a los bonos de carbono. Los bonos de carbono es la transacción de cuotas de emisión entre los países, lo que significa necesariamente, desde mi humilde punto de vista, la implantación de un sistema perverso de impuestos llamado Cap and Trade, que fue ideado al principio del gobierno Obama. Hasta donde tengo entendido, el único lugar del mundo donde aún funciona ese Cap and Trade es en California. Y vean ustedes cómo está California. Entonces, ahí yo sugiero poner especial atención. Bueno, y finalmente, que es la gran y más importante de todas las conclusiones que sacará Naciones Unidas en esta COP y en todas las demás, es fijar y determinar el lugar y la fecha de la COP26. ¿Nos podrías contar en qué pie está California? Porque no todos sabemos en qué pie está California. Bueno, California está experimentando lo que están experimentando los países desarrollados que han tomado medidas de mitigación y adaptación agresiva, traducidas siempre en regulaciones de impuestos. Voy a dar un solo dato. California es por lejos el estado más caro en energía eléctrica de Estados Unidos. Chile está absolutamente comprometido con la religión del cambio climático de Naciones Unidas a partir del gobierno del presidente Lagos, pero con especial énfasis en los últimos dos gobiernos, el último de Bachelet y el actual. Y eso quedó corroborado y está acreditado por la asistencia de estos dos gobiernos a las cumbres de París, Marrakech, Bonn, Katowice, la de final de septiembre de Naciones Unidas en Nueva York, la conferencia que se dio recién ahora el 1 de octubre con la asistencia de la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Patricia Espinosa, y la ministra Schmidt, y también estaba presente el ministro Kuf, de Ciencia y Tecnología. Entonces, todo está alineado en pos de esta falsa teoría sobre cambio climático de Naciones Unidas. Y así como ustedes recordarán que el gobierno pasado nos dejó como legado su Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, consistente en 96 regulaciones e impuestos. Este gobierno ha ido mucho más lejos y ya está ampliamente publicitado sus 11 megacompromisos
dentro de los cuales está el desmantelamiento del 20% de la generación eléctrica basada en carbón en los próximos 5 años y la ley marco de cambio climático con 7 medidas regulatorias adicionales. Entonces no cabe duda hacia dónde nos dirigimos y eso seguramente va a redundar en una batería de nuevas regulaciones y nuevos impuestos en el futuro cercano. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que usa el actual gobierno para justificar todo esto que se nos viene encima? Bueno, eso lo dijo claramente la ministra Schmidt en la cumbre de Ciencias de enero de este año, que se hizo en el ex Congreso Nacional. Ahí dijo textualmente lo siguiente. Dijo que Chile cumple con 7 de los 9 elementos que lo transforman en vulnerable, según Naciones Unidas. Eso es una falacia porque eso se basa en modelos de predicción, que jamás han podido predecir nada por lo demás, como lo he explicado ampliamente en videos anteriores. Dentro de ellos está el hecho de que hacia el año 2100 localidades como Puerto Saavedra, Coronel, Arauco, Talcahuano y Valparaíso van a quedar bajo el Océano Pacífico. Hoy día están en la cota 10 metros sobre el nivel del mar y hacia el año 2100 van a estar en la cota 0 o menor. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que los mares, según la ministra Schmidt, van a subir 12,5 veces más rápido que durante la última deglaciación, 186 veces más rápido que durante los últimos 8.000 años y 387 veces más rápido que las mediciones realizadas por el satélite Envisat de la Unión Europea. En la última deglaciación, Chicago estaba bajo 900 metros de hielo, Boston bajo 1.250 metros de hielo y Montreal bajo 3.300 metros de hielo. En esas circunstancias, los mares subieron 120 metros, pero se demoró 12.000 años en que eso ocurriera. Pero según la ministra Schmidt, en la actualidad, entre hoy día y el año 2100, el nivel de los océanos va a subir 12,5 veces más rápido que en aquella época, en circunstancias que simplemente no existe hielo en el planeta para producir tal cataclismo. A modo de reflexión final me gustaría agregar un par de cosas. Antes que nada, y como lo he dicho tantas veces, no hay tal cosa como un calentamiento global o un cambio climático causado por el hombre. Partamos de esa base, ¿ok? Y mucho menos una crisis o una emergencia climática global como nos viene inculcando Naciones Unidas desde la cumbre de Polonia el año pasado, y recalcado con un aceleramiento, una aceleración de todas las variables climáticas a partir de la cumbre de acción climática de finales de septiembre en Nueva York. No hay nada de eso. Mucho se nos ha dicho aquí en Chile de que los precios de la energía eléctrica van a bajar a medida que la capacidad instalada en energía renovable aumenta. En análisis anterior comparé 3 generadoras eléctricas basadas en energía renovable, San Juan de Aceituno, El Pelícano y Cerro Dominador, comparado con Angostura, que está en operaciones, y la fallida Barrancones e Hydro Aysén. El resultado de ese simple análisis es que por megawatts las renovables son 9,1 veces más caras y ese precio se integra al cálculo de los precios de la energía eléctrica en Chile. Yo les recomiendo a las personas que vean este video que revisen y estudien muy detenidamente y varias veces estos créditos blandos o a bajas tasas que están dando algunos bancos comerciales para que instalen paneles solares en los techos de sus casas. Véanlo muy detenidamente porque a medio andar se van a arrepentir y mucho antes de que terminen de pagar el crédito. Y esto está ocurriendo en otros lados del mundo, específicamente en Inglaterra, con juicios masivos porque las especificaciones técnicas de los paneles solares no cumplen
ya sea en su vida útil o ya sea en la cantidad de energía eléctrica que entregan. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y finalmente, ¿quién debiera conocer la posición científica y económica sobre cambio climático, calentamiento global u hoy día lo que se llama crisis climática global? Son las empresas. Las empresas son las llamadas a estudiar esto responsablemente. Esta otra visión vetada y prácticamente prohibida en Chile y, por supuesto, que no la muestra ni la divulga ningún medio de comunicación, principalmente en televisión. ¿Y por qué las empresas? Porque ellos son la fuente de empleo. Ellos son o ellas son el motor de la economía de cualquier país. Entonces los animo a compenetrarse de esta visión, que es la científica, es la verdadera, es la única. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.